Veamos cómo hacer la selección del método de factorización utilizando el SPSS. Vamos a trabajar con la base personalidad, que es la del ejercicio. Entonces vamos a ir a analizar, reducción de dimensionalidad, factor, y elegiremos todas las variables dependientes, las variables observables, los ítems, para que con todas ellas se calculen los factores. Para simplificar, vamos a pedirle a SPSS que extraiga o considere solo 5 factores. Quiero decir que en lugar de utilizar el criterio de retener los factores con autovalor mayor que 1, nosotros les vamos a exigir que utilice solo 5. Aquí en método tenemos los posibles métodos de extracción de factores como hablábamos antes. Vamos a hacer un ejemplo con componentes principales y otro con ejes principales, que son quizás los más utilizados. Componentes principales, como ya sabemos, es la opción por default. Así que en esta ventana nada más debemos hacer. Continuar. Vamos a, para facilitar la lectura de las matrices o tablas de cargas factoriales, vamos a pedirle a SPSS que ordene las cargas factoriales de acuerdo a su tamaño. Continuar. Y ejecutamos. En la salida vemos ahora que la primera tabla que se nos presenta es la tabla de comunalidades. Aquí podemos apreciar que la comunalidad inicial es igual a 1, indicándonos esto, que la matriz que estamos factorizando es la matriz de correlaciones usual, que como bien sabemos tiene unos en la diagonal principal. 1 es, también sabemos, la varianza estandarizada de cada una de las variables. Entonces esto es un detalle importante porque también implícitamente estamos reconociendo en la formulación de nuestro problema que es posible, por lo menos en teoría, explicar toda la variabilidad de todas y cada una de las variables observables consideradas en el problema. Luego tenemos la tabla de varianza explicada, que también tiene un poco lo que es el cálculo de los autovalores y la varianza de cada uno de los componentes. Y es importante saber que la suma de los autovalores es igual a 44, que es la suma de los valores de la diagonal principal de la matriz que estamos diagonalizando, factorizando, que es la matriz de correlaciones, según habíamos dicho. Vemos también que reteniendo 5 factores, logramos casi un 44% del total de la varianza explicar. Puede parecer un valor bajo, pero trabajando en el ámbito de las ciencias sociales o ciencias humanas, es un valor bastante interesante muchas veces. A continuación, por supuesto, tenemos la matriz de componentes, es decir, la matriz de cargas factoriales, donde vemos la relación entre cada variable observable y cada componente. Es bueno recordar que la carga factorial es la correlación entre ítem y componente, y además es el parámetro de regresión, digamos, que vincula a ambas variables en la ecuación de reconstrucción de las variables observables en términos de las latentes. Veamos ahora de hacer lo mismo, pero esta vez utilizando otro método de extracción de factores. En este caso,
convinimos hace un rato, vamos a utilizar el método de ejes principales. Vamos a extracción y ahí elegimos la opción de ejes principales. Continuar y volvemos a ejecutar. Vemos ahora que la tabla de comunalidades es un poco diferente a la que vimos en el ejemplo anterior. Fundamentalmente porque la comunalidad inicial ya no es 1, sino que es un valor inferior a él. Y esto nos indica que la matriz de asociaciones que nosotros estamos factorizando no es ya la matriz de correlaciones común y corriente, sino que es una que, a diferencia de la matriz de correlaciones, tiene en su diagonal principal el valor estimado de varianza de cada variable observable que puede llegar a ser interpretado o explicado por los factores que nosotros podamos extraer. Es decir, implícitamente estamos aceptando que no toda la varianza de las variables observables puede ser explicada a partir del análisis factorial. En otras palabras, cada variable observable tiene una parte propia que no puede ser incluida en la información que los factores nos dan. Esta es una diferencia conceptual importante con lo que veíamos anteriormente. Cuando vemos la tabla de varianza explicada, tenemos otra vez el listado de autovalores y, bueno, la suma de los autovalores ahora no va a dar 44, sino que va a ser igual a la suma de los valores de la diagonal principal de la matriz de correlaciones modificada, que es la matriz que hemos factorizado. Puede observarse también que la varianza total explicada es un poco menor al ejemplo anterior. Una matriz de cargas factoriales tiene la misma información, por supuesto, que la anterior, y las cargas factoriales se interpretan también de la misma manera.